Mi estimado amigo Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Siempre, siempre admiro su puntualidad. Le mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Gracias, gracias. Amigos, colegas, compañeros, bienvenidos. Hoy día viernes 26 de junio. Iniciamos puntualmente a las 12, como es la costumbre de este programa de la Federación. Y el día de hoy vamos a tener la presentación del doctor Jorge Taques Oyama Núñez. Él es médico del deporte, está en la UNAM, en la Dirección de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, en el laboratorio de biomecánica de la UNAM, y es el coordinador del laboratorio de biomecánica. Nos complace el día de hoy que nos presente el tema valoración del índice de fuerza reactiva en deportistas. Un tema muy interesante, la cual nos va a ser de mucha utilidad. Doctor, el micrófono es suyo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y saludos al auditorio. Hoy vamos a ver un tema que a mí me llama mucho la atención y este tema lo descubrimos enlazado cuando fui asesor de la tesis de uno de nuestros residentes y este índice de fuerza reactiva le podemos sacar mucho provecho. Entonces, antes, siguiente, por favor. Bueno, el índice de fuerza activa, que vamos a ver la definición, está basado en el ciclo estiramiento-acortamiento, en el cual el ciclo acortamiento y estiramiento es una función muscular que se caracteriza por la acción muscular excéntrica, o sea, va a haber un alargamiento del músculo y inmediatamente va a haber una acción muscular concéntrica, va a haber un acortamiento. Entonces, esta capacidad va a ser una retroalimentación sensorial, la cual vamos a mejorar la activación de motoneuronas durante la acción muscular. Pero hay dos actores principales en este ciclo acortamiento-estiramiento. Siguiente. Son dos propioceptores muy importantes, que es el órgano tendinoso de Golgi y el uso muscular. Entonces, si nos acordamos en nuestras clases de fisiología, tenemos estos dos propioceptores. Entonces, el uso muscular, que va a estar dentro del músculo, y este va a captar el estiramiento del músculo. Entonces, va a tener la capacidad de medir la longitud la longitud del músculo y la velocidad de cambio que se va a estar registrando. Esto por medio de un estimamiento a los cambios de reacción y a los cambios rápidos que se generan. Entonces, este uso muscular es el que nos va a mandar unas señales eferentes a la médula espinal, y eso va a mandar unas señales al músculo, un estímulo sobre las motoneuronas alfa para que active al músculo ante la reacción, y también va a haber un estímulo sobre motoneuronas gamma, pero también ver, dependiendo del uso muscular, del tipo de fibra intrausal, tener en cuenta que tenemos fibras intrausales de núcleo y de vena. Entonces, estos estímulos van a generar tanto que el muscular le dé sensibilidad a la tensión, a este uso muscular, y también estimular a las demás fibras musculares. Pero a la vez tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que va a captar la tensión del tendón y la velocidad de cambio de esta tensión. Y este órgano tendinoso de Golgi nos va a dar una inhibición de agonistas y una activación de antagonistas, de músculos antagonistas. Entonces, es un mecanismo de protección. Entonces, a veces en la literatura o en los ejemplos que veíamos, es cuando ya no podemos recibir un peso, tiene
que inhibir la acción del agonista y que empiecen a actuar los antagonistas. Es un mecanismo reflejo de protección. Tenemos antes de que un juez lo condene. Si termina condenado, son mecanismos de defensa que tenemos. Siguiente, por favor. Bueno, hay unas condiciones fundamentales para la función efectiva del ciclo de tratamiento. Siempre va a haber una preactivación. Esta preactivación es antes de que se dé el contacto, o sea, los músculos se van preparando y se van elongando para hacer un estiramiento, que es la segunda fase excéntrica, que tiene que ser corta y rápida. Y esta fase excéntrica, corta y rápida, cuando hace una fase con un periodo de transición. Entonces, dependiendo que cuánto tiempo se va a tardar esta transición, va a ser la capacidad de reacción que va a tener el cuerpo. En la preactivación, cuando empieza a ser cuando normalmente el ciclo de acortamiento-estiramiento viene relacionado con el salto vertical, entonces cuando vamos atando, entonces cuando vamos aterrizando y se va preparando el músculo para hacer la fase de excéntrica, tanto los músculos como el tendón empiezan a generar una energía elástica, pero esta energía elástica a veces se disipa en forma de calor y hay un tiempo medio. Entonces, normalmente este ciclo acortamiento-estiramiento tiene periodos muy cortos de duración y de vida media de esta energía elástica. Entonces, cuando se pasa este periodo de transición inmediata y se alarga o tenemos un movimiento angular de la articulación mayor o nos tardamos a hacer el impulso, esta energía elástica se pierde en forma de calor. Y entonces, por estas condiciones fundamentales del ciclo de acortamiento-estiramiento es donde va a estar basado el índice de fuerza reactiva. Siguiente, por favor. Entonces, en esta diapositiva muy rápida es de la medición de la fuerza. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la fuerza explosiva va a ser donde va a estar determinada la fuerza reactiva. Entonces, esta reactiva es la que nos va a dar la determinante de la aceleración a 10 metros, los sprints, los cambios de dirección, los saltos rápidos, pero también nos va a generar altura. Entonces, los cambios de aceleración y velocidad y altura van a ser los determinantes del éxito. Entonces, ya hay una forma de cuantificarla y de darle validez para nuestros atletas. Siguiente, por favor. Entonces, la fuerza reactiva es un término usado para describir la capacidad que tiene el atleta para cambiar rápidamente de una contracción excéntrica a concéntrica. Y normalmente la valoramos con un salto vertical, pero normalmente las primeras mediciones que se hacían de este índice de fuerza reactiva las hicieron de drop jump o de caída. Entonces, porque podían cuantificar este tiempo de la fase excéntrica, la fase de transición y concéntrica. Pero ahorita vemos que en este índice de fuerza reactiva se puede medir con otros tipos de salto. Siguiente, por favor. Entonces, como estábamos hablando, el ciclo de acortamiento-estiramiento depende mucho del estímulo a las motoneuronas. Entonces, esta reacción o este periodo de transición de activación de estas motoneuronas y la reacción, vamos a tener ciclos acortamientos, estiramientos lentos y rápidos. Entonces, los ciclos acortamientos, estiramiento lento son aquellos que son mayores a 250 milisegundos y los rápidos son menores a 250 milisegundos. Entonces, céntrica más prolongada y va a haber un movimiento concéntrico más prolongado, pero no hay preactivación. Entonces, en estos deportes
Los que predominan son los deportes mixtos. Pero hay ciertas posiciones de ciertos deportistas que tienen que tener las dos cualidades, tanto el ciclo de cortamiento, estiramiento lento como rápido. Entonces, normalmente el ciclo de acortamiento lento es para generar grandes alturas, entrenar alturas. Pero el ciclo de acortamiento de estiramiento rápido, que son aquellos donde el periodo de transición es por abajo de 250 milisegundos, vamos a tener un trabajo muy corto y vamos a tener una contracción voluntaria máxima en el cual va a haber una preactivación de estos músculos. Entonces, aquí van a predominar deportes de velocidad, de sprint, de cambio de dirección. Entonces, no es exclusivo que estos dos ciclos de estiramientos, acortamientos, sea de un solo atleta. O sea, puedo tener la combinación de los dos, puedo jugar los dos ciclos y los puedo entrenar dependiendo la prioridad que yo necesite. Siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, normalmente el salto vertical de drop jump o un contramovimiento jump o un tuck jump, todos tienen dos fases muy importantes, que es la fase de acto, que a la vez se subdivide en dos, en el tiempo de aterrizaje y el tiempo de expulsión. Y ahí se da mi periodo tanto de mi periodo de transición, de fase excéntrica y de fase concéntrica. Y la fase de vuelo. Entonces, dependiendo de la energía elástica que yo sea capaz de generar y la capacidad de generar esta contracción que me genera la expulsión de mi centro de gravedad hacia arriba, va a ser lo que me va a dar la efectividad de mi atleta. Y el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces, normalmente es directamente proporcional. Entre más alto yo brinque, más tiempo en el aire voy a estar. Pero necesito generar una velocidad de contracción muy importante y que sea en un tiempo mínimo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, el entrenamiento pliométrico se usa para describir los movimientos rápidos y potentes. Entonces, normalmente se utiliza para entrenar este ciclo de cortamiento-estiramiento. Y en esto nos va a ayudar a generar la capacidad que tiene de disipar esta energía elástica y darle una vida media ideal al atleta para generar grandes potencias. Siguiente, por favor. Entonces, el índice de fuerza reactiva fue creado en el Instituto Australiano del Deporte. En 1992 empezaron las primeras publicaciones, luego Jung en 1995 publica de acuerdo a un test específico de fuerza para jugadores de rugby, crea fuerza reactiva, en el cual utiliza la altura del salto en metros entre el tiempo de contacto. Entonces, normalmente estos índices de fuerza reactiva se utilizan plataformas cronométricas, entonces, donde nosotros podemos medir exactamente el tiempo de contacto y por ende podemos calcular con la plataforma cronométrica la del salto. Entonces, podemos valorar los ciclos, acortamientos, estiramientos rápidos por abajo de 250 milisegundos, que nos van a estar determinando principalmente actividades de rapidez, y ciclos, acortamientos lentos, donde va a haber que son mayores a 250 milisegundos y nos van a generar principalmente más altura. Siguiente, por favor. Entonces, este índice de fuerza reactiva tiene una unidad de medición, entonces es metros por segundo. Es por el cálculo, como les comentaba, de la altura del salto entre el tiempo de contacto. Hay otras subdivisiones que puede ser tiempo de vuelo contra el tiempo de contacto, altura entre tiempo de vuelo, pero no nos dan una unidad de medida internacional. A diferencia de
índice de fuerza reactiva. Siguiente, por favor. Entonces, el índice de fuerza reactiva va a ser una herramienta para controlar el estrés del complejo músculo-tendón y va a ser utilizado durante las actividades pliométricas, como saltos de profundidad, como les decía, saltos de caída, que se les conoce como drop jump, y también el tiempo de contacto en el suelo de estos ejercicios pliométricos es una variable que nosotros podemos, esta variable la podemos considerar para orientar a los entrenadores de fuerza y de acondicionamiento. Entonces, es tiempo de contacto y es fundamental. Entonces, porque ahora una milésima de segundo, un metro, van a ser la diferencia en el rendimiento y en el resultado de un deportista en una competencia. Siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla son ejemplos en los cuales podemos ver los milisegundos como estamos utilizando el ciclo acortamiento-estiramiento. Entonces, por ejemplo, la caminata es un ciclo acortamiento-estiramiento lento, donde podemos tener entre 270 y 300 milisegundos. Una carrera de velocidad podemos tener entre 80 y 90 milisegundos, que es un ciclo acortamiento rápido. Los saltos contra movimiento, que son entre 300 y 500 milisegundos, que es un ciclo acortamiento lento. Saltos de ida o drop jump pueden ser tanto rápidos de 130 hasta 300 milisegundos, saltos de longitud entre 140 y 170, o saltos múltiples de vallas, entonces donde vamos a tener ciclos de acortamientos, estiramientos rápidos. Entonces, por abajo o igual a 105 segundos. Entonces, dependiendo qué es lo que queramos entrenar en nuestros atletas. Siguiente, por favor. Entonces, para valorar el índice de fuerza reactiva, normalmente se utilizaba la prueba de drop jump incremental, en el cual nosotros vamos a ir indicando diferentes alturas de bancos en los cuales, por ejemplo, voy a poner un banco de 30 centímetros y voy a hacer que mi atleta caiga y genere su salto vertical. Entonces puedo medir su tiempo de contacto como su altura. Pero voy a ir incrementando las alturas de los bancos, 30, 40, 50, 60 centímetros. Está la prueba de contramovimiento, que es uno de los ejemplos de donde está el reflejo elástico explosivo. Entonces, es una prueba para medir el índice de fuerza reactiva, y nosotros que estamos utilizando, que ahorita les voy a explicar, el índice de fuerza reactiva modificado. O sea, ya no solamente ese fuerza reactiva, ya hay modificaciones de este índice de fuerza reactiva, y nosotros podemos utilizar la prueba de tuck jump, que son saltos múltiples seguidos, pero hacemos la prueba 10-5. Ahorita les voy a explicar en qué consiste la prueba 10-5. Siguiente, por favor. Entonces, para este índice de fuerza reactiva, este instituto australiano nos da esta clasificación que es como les comentaba, de acuerdo a nuestra fórmula de altura entre tiempo de contacto. Entonces nos va a generar una calificación. Entonces, índices de fuerza reactiva por abajo de 1.5, pues son aquellas gente desentrenada, con baja fuerza reactiva. El atleta no está preparado para hacer ejercicios pliométricos de moderada intensidad. Y entonces aquí el objetivo es desarrollar fuerza y realizar ejercicios pliométricos de baja intensidad. Ahorita les voy a explicar un poquito más adelante. Y índice de fuerza reactiva moderada de 1.5 a 2, el atleta está preparado para ejercicios pliométricos de moderada intensidad. La fuerza reactiva es un área de mejoramiento para el rendimiento. El índice de fuerza reactiva de 2 a 2.5, el índice de fuerza reactiva moderado o alto. Entonces ya aquí el atleta tiene fuerza reactiva. Son apropiados
cuando el índice de fuerza reactiva es de 2.5 a 3 es un alto nivel de fuerza reactiva, entonces se debe mejorar, y por arriba de 3 son niveles de fuerza reactiva a nivel mundial. Entonces tiene una capacidad limitada de mejoramiento, porque ya no puede, o sea, ya interviene ahí órgano tendinoso de Golgi de protección. Entonces, pero al igual que cuando en una forma aeróbica y anaeróbica tenemos unos umbrales, entonces ahí el cuerpo también, en cuanto a nuestro índice de fuerza reactiva, nosotros podemos generar un umbral. Siguiente, por favor. Entonces, en la UNAM tenemos utilizamos la plataforma de cualidades neuromusculares, Michesevi, del doctor Kerebetiu y doctor Joel Cervantes. Utilizamos la prueba de Top Jump, que son 10 saltos continuos que le ponemos a los atletas, pero de estos 10 saltos continuos, por ejemplo, el primer salto, como no viene de una fase excéntrica, carta, nos queden 9 saltos. De esos 9 saltos, yo voy a tomar los mejores 5 saltos en cuanto a altura y mejor tiempo de contacto. Siguiente, por favor. Entonces, esta prueba 10-5, el atleta realiza un salto contra movimiento, y una vez que aterriza, inmediatamente hace una transición hasta completar 10 saltos. Entonces, como les comentaba, de estos 10 saltos, yo tomo 5, entonces voy a calcular el fuerza reactiva de cada uno y voy a hacer un promedio. Entonces, la ventaja de esta prueba del índice de fuerza reactiva modificado es que la naturaleza repetitiva permite a los atletas organizar y modular la intensidad del esfuerzo y la superficie de contacto. Entonces, si se dan cuenta, nosotros lo hacemos con los brazos libres. Mucha de la literatura para lograr tanto el salto vertical, tanto del squat jump contra el contramovimiento jump, puede ser con las manos en la cintura. En este caso, nosotros utilizamos la oscilación de los brazos, en el cual la altura nos reporta que nos puede modificar entre un 10 y un 15% la altura, pero realmente tratamos de simular las actividades que hace el deportista porque es difícil que haga sus saltos con las manos en la cintura. Entonces, es tratar de adaptarnos. Sí sabemos que nos da una modificación, pero no es tanto. Entonces, realmente el índice de fuerza reactiva y el ciclo de acortamiento que tienen a nivel de las articulaciones, tanto de la rodilla como del tobillo, es lo que nos va a dar realmente la altura y la potencia que queremos generar. Sigue, por favor. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo. Entonces, donde nosotros calculamos con los resultados que nos aporta la plataforma Michesevi, es una de atletismo de 100 y 200 metros, perdón, representativa de la universidad. Entonces, donde nosotros, primer salto lo descartamos y tomamos los mejores 5 saltos en los cuales se ve la mayor altura y el menor tiempo de contacto. Entonces, casi es, como les decía, menor tiempo de contacto, más altura. Entonces, si calculamos, por ejemplo, aquí el reporte nos da, si tienen su calculadora a la mano, entonces, si tenemos alturas de 42, que en este caso, como es la fórmula, es en metros, sería 0.42 centímetros entre 0.270, que serían milisegundos, entonces va a dar un índice de fuerza reactiva. Entonces, de cada uno voy a sacando sus resultados, los voy a sumar y de ahí voy a sacar el de los 5. Entonces, de estos 5, de esta chica de atletismo, nos da un índice de fuerza reactiva de 1.65 metros por segundo. Entonces, checamos nuestra clasificación, pues esta chica pues se queda ahí en un nivel intermedio, ¿no? De nuestra clasificación índice de fuerza reactiva. Pero este índice de fuerza reactiva me sirve a mí para darle un control a esta atleta. Entonces, ¿qué puedo ir mejorando? Entonces, a mayor altura de caída, pues voy a tener un mayor nivel de excitación. O sea, voy a tener la capacidad de activar más motoneurones. Entonces voy a tener una
acoplamiento y un periodo de transición mínimo entre la fase excéntrica y concéntrica. Y entonces esto me va a generar pues una mayor altura de salto. Y voy a generar una velocidad en la fase excéntrica. Y esto me va a generar una potencia. Entonces, este es un ejemplo de cómo puedo utilizar el índice de fuerza reactiva. Siguiente, por favor. Entonces, va a poner otro, es un chico de lanzamiento de martillo, igual representativo de la universidad, que se realiza su prueba. Entonces vamos a ver cómo a través del tiempo, en septiembre de 2015 al 26 de febrero, que se volvió a hacer otra prueba, este chico, eh, va a ir modificando su índice de fuerza reactiva. Entonces, vemos que este chico tiene un índice de fuerza reactiva en promedio de 1.76. Entonces manejaba, en esta prueba yo la hice incremental, drop jump. Entonces tengo las alturas de 30 centímetros, 40 y 50 centímetros. Entonces yo puedo ir mejorando conforme voy aplicando mi entrenamiento, o sea, los datos que yo generé se los puedo dar a su entrenadora. Entonces veo que sus alturas entre 46 centímetros, que fue su máxima altura, y tiene unos tiempos de contacto de 2.61, 2.90, entre los 40 centímetros, es donde él generó un índice de fuerza reactiva en promedio de 1.76. Y conforme fue entrenando, entonces esta capacidad del atleta pudo incrementar la altura del salto, como disminuir su tiempos de contacto. Entonces ya en la segunda parte tenemos que genera una altura de 50 centímetros y su tiempo de contacto es de 208 milisegundos. Entonces, en un periodo de tiempo que yo puedo ir controlando y dosificando las cargas por parte del entrenador, entonces puedo ir aumentando su índice de fuerza reactiva. Entonces, aparte que me indica dónde ubicar las alturas que puedo entrenar, me indica cómo va evolucionando este índice de fuerza reactiva para ayudarnos a controlar el entrenamiento. Siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente gráfica, entonces podemos ver que conforme vamos aumentando en el eje de las X, vamos aumentando las alturas en una gente entrenada y no entrenada, podemos ir modificándose su índice de fuerza reactiva. Entonces, por ejemplo, el no entrenado, cuando ponemos bancos de 10 y de 20 centímetros, más o menos genera un índice de fuerza reactiva de 1.4. Entonces, pero este chico ya no es de generar un índice, conforme voy aumentando las alturas, ya no es capaz de generar un índice de fuerza reactiva mayor. O sea, esa capacidad de transición ya no puede. Entonces, a este chico, si yo le pongo bancos de 30, 40 o 50 centímetros, no le van a servir, porque no estoy generando una adaptación hacia mi índice de fuerza reactiva. Pero a un chico entrenado, conforme voy aumentando gradualmente las alturas de los bancos, va aumentando su fuerza reactiva. O sea, quiere decir que su tiempo de contacto es mínimo y está generando grandes alturas. Entonces, este chico, le ponemos el chico entrenado, cuando le pones una altura de 40 centímetros, tiene un índice de fuerza reactiva entre 2. Bueno, lo voy a hacer en 2.5, más o menos como está la gráfica. Entonces, pero este chico, si le pongo un banco de 50 centímetros, ya no me va a generar un índice más alto. Entonces ya no tiene la capacidad de generarme más altura. Entonces a este chico yo lo tengo que entrenar con bancos entre 30 y 40 centímetros realmente para... Yo conozco las alturas para poder dosificarle las vallas,
¿qué es lo que quiero conseguir? Entonces, como les comentaba, en esta gráfica nos damos cuenta que así como tenemos un umbral aeróbico y un umbral aeróbico, tenemos también un umbral de este índice de fuerza reactiva. Entonces podemos conocer, dónde está ubicado mi atleta. Incluso estas fuerzas reactivas, si tengo un equipo de fútbol, soccer, y realmente dosifiqué adecuadamente las cargas de pliometría para el equipo, entonces puedo ver la calificación de este índice de fuerza reactiva. Si mi dosificación fue muy saturada o no fue adecuada para todo el equipo, mis índices van a ser muy bajos. Entonces yo puedo también evaluar mi programa de entrenamiento con este índice de fuerza reactiva. Siguiente, por favor. Bueno, este es un adelanto, todavía no lo termino. Yo hice en 506 atletas de la Universidad Nacional, incluidos el equipo de primera división de soccer de Puma, las evaluaciones en las cuales yo les hice la prueba de Tuck Jump de 10.5, el índice de fuerza reactiva, en donde podemos ver que los mayores índices de fuerza reactiva por la demanda de su deporte, pues lo vamos a encontrar en voleibol de sala varonil. Luego encontramos el fútbol soccer, tanto en la sub-20, sub-17, en los cuales tenemos un índice de fuerza reactiva más. El equipo de primera división se queda con 1.55. Algo pasa ahí, entonces es donde nosotros podemos ver si el equipo, si estoy haciendo las pruebas como un check-up, como vienen después de un periodo de vacacional, puedo saber cómo están en ese momento, después a dónde llevar después de mi pretemporada, o cómo mantenerlos que tengan esa reactividad. Entonces podemos ver en estas tablas índices de fuerza reactiva. Va a haber variantes. Por ejemplo, en el equipo de fútbol americano tenemos un índice de fuerza reactiva de 1.05, pero aquí de lo que yo quiero hacer en mi trabajo es ahora dividirlos por posiciones, porque los corredores, los fullbacks, los safeties van a tener índices de fuerzas reactivas mucho mayores, y a veces este promedio lo baja, por ejemplo, los linieros, ¿no? Que no significa que a fuerza ellos no tengan una capacidad reactiva. Entonces yo he visto jugadores linieros de 150 kilos que tienen gran potencia, a diferencia de otros deportes, ¿no? Entonces me sirve el índice de fuerza reactiva, me sirve para poder clasificar dentro de un solo equipo en diferentes posiciones y poderlos llevarlos o tener un control. Entonces, también en el área de rehabilitación, si yo les hago un control de fuerza reactiva, puedo saber cómo estaba antes de la lesión y a dónde lo tengo que llevar después de la rehabilitación. Si es capaz de generar la misma altura y la misma velocidad de contracción para generar este salto vertical. Siguiente, por favor. Entonces, este es un ejemplo de un equipo de soccer representativo de la universidad, donde yo puedo dividir por posiciones este índice de fuerza reactiva. Entonces, los delanteros, aunque son de la de población en un solo equipo, pero podemos ver cuánto es la reactividad que tienen los delanteros, los porteros, los de defensa, los medios, y entonces poder ver donde yo puedo trabajar. Entonces, porque aquí es la otra pauta. Entonces, porque supongamos que todo el equipo tiene el mismo índice de fuerza reactiva, pero ahí entra la otra valoración. ¿Qué necesita cada uno de los deportistas? Uno necesita más velocidad, otro necesita más altura, otro necesita, para generar velocidad, necesita más fuerza. Entonces podemos utilizar otras herramientas de los saltos, que son saltos con cargas para ver las velocidades de desplazamiento, para realmente, si los dos sujetos que tienen el mismo índice de fuerza reactiva, qué mejorar en cada uno, cuál cualidad yo puedo explotar en cada uno de los deportistas, dependiendo la situación de cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Entonces, las ventajas del índice de fuerza reactiva nos va a dar una evaluación y un control de los atletas.
El tiempo de contacto ahora nos proporciona una referencia rápida para indicar la especificidad del ejercicio pliométrico, nos va a aportarle a los entrenadores para optimizar el entrenamiento desde una perspectiva de rendimiento y seguridad. Nos va a dar una capacidad de optimizar las alturas. Entonces, nosotros ya podemos identificar las alturas efectivas para nuestro atleta. Y el índice interactiva nos sirve como una herramienta de motivación hacia nuestro atleta, ¿no? Entonces, puedo comparar a mi atleta nacional con un atleta colegial de la NCAA o lo puedo comparar con un atleta a nivel elite. Ajá. Las desventajas es que a veces alcanzar un umbral crítico que les comenté, o sea, que ya no vamos a generar más altura y, y esto pues es por un mecanismo también de proteger el órgano tendinoso de Golgi, donde va a producir sus efectos inhibitorios y protectores, ¿no? Entonces, el órgano tendinoso de Golgi nos va a proteger. Entonces, va a haber un límite de estiramiento donde el cuerpo va a decir hasta aquí. Entonces, ¿qué tanto yo puedo modificar este efecto inhibitorio? Depende de la capacidad de esta transición que yo pueda mejorar ahora con el uso muscular. Entonces, minimizar los efectos inhibitorios del órgano tendinoso es parte del objetivo del entrenamiento pliométrico. El riesgo, pues, son las lesiones. O sea, gente que no está adaptada a hacer pliometría, voy a dar lesiones. Entonces, esto nos va a reducir la especificidad del entrenamiento del atleta, nos puede disminuir el rendimiento y a veces también el índice de fuerza reactiva, el atleta se hace dependiente, ¿no? Me voy a aumentar el mismo nivel, así como le hacen los atletas cuando van a hacerse pruebas de esfuerzo. ¿A qué nivel llegaste de cuánto tiempo hiciste en la prueba de esfuerzo? No, 13 minutos, ya ahí se mantienen. Entonces ya no hay forma de retroalimentación ni generar una modificación en el entrenamiento. Ok, siguiente, por favor. Y entonces, esta tabla es una tabla para nosotros poder guiar a los entrenadores cómo yo puedo ir avanzando en cuanto a las fases de entrenamiento. Entonces, gente novata o que apenas voy a encaminarla hacia los saltos verticales, entonces me voy a enfocar primero en ver la mecánica del aterrizaje, los saltos. Entonces, acuérdense que el enfoque de la mecánica del aterrizaje es a estimular la preactivación. Entonces, voy a hacer un aterrizaje tranquilo, voy a hacer una flexión mínima de las rodillas y las caderas, porque acuérdense que entre más movimiento angular, entonces tenga, pues más se me va a ir la energía elástica. Entonces, y saber aterrizar, ¿no? Congelar el contacto en el suelo. Entonces, es mi primera fase que yo voy entrenando. Entonces, ya que domino eso, me voy a la fase 2, o sea, esta guía es también para prevenir lesiones. Entonces, la pliometría rápida y baja intensidad. Entonces, ya voy a poner saltos, saltos de puro tobillo, skipping. Entonces, el énfasis es a tiempos de contacto corto, sin altura. Entonces, que genere tiempos de contacto cortos. Entonces, ya que domino esto, me voy a la tercera fase. Es ya el salto con dedo. Entonces, ya puedo modificar alturas del salto fija. Si yo le hice una evaluación con la plataforma de cualidades y ya sea alta, puedo ubicar o ver sus tiempos de contacto ideales. Ajá. Entonces yo puedo ubicar alturas, entonces hacer el énfasis entre el contacto corto del suelo y cierto grado de altura. O sea, que maneje las mismas alturas, mismos tiempos de contacto. Y aquí el tiempo de contacto pues se utiliza como una herramienta de retroalimentación. Entonces, ya la altura del obstáculo se puede ir aumentando cuando el tiempo de contacto es indicativo a rápido, ¿no? Entonces nosotros podemos ir jugando con esta fase, porque a veces es lo que no nos genera. Hay que tener en cuenta, o sea, que dentro de la metodología de entrenamiento, o sea, no puedo pasar de 8 semanas entrenando pliometría y son de 2, máximo 3 sesiones a la semana, porque
este tipo de entrenamiento, como les digo, hay que hacerlo con cuidado, porque si no nos vamos a lastimar. Y profundidad, en el cual voy a utilizar alturas de bancos, les voy a hacer un tiempo de contacto corto en el suelo y iniciar la altura del salto. Entonces ya el atleta tiene que ser rápido y saltar lo más alto que se pueda. Entonces ya aquí nuestro índice de fuerza reactiva nos sirve como herramienta de retroalimentación y para optimizar las alturas y las caídas y controlar el rendimiento de este entrenamiento, ¿no? Entonces es como las fases con las que yo puedo utilizar estos tiempos de contactos y estas evaluaciones del índice de fuerza reactiva, tanto el normal como el modificado. Entonces, este es el aporte que yo le quiero dar, ya tiene más de 25 años este índice de fuerza reactiva. Yo, pues, he estado en soccer, en fútbol colegial, no he visto que utilicen estos tiempos de contacto para ajustar la pliometría. No he visto en los gimnasios, entonces, a veces nosotros vemos el enfoque de los entrenadores que ponen a brincar a la gente sobre llantas y cajones, pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo de ese salto? Entonces, que tengan algunas dudas que podemos complementar ahorita. Muchas gracias. Manuel, hay algunas preguntas, nos da un poco de tiempo, vamos a darle lectura, por favor, sí, Manuel. Claro que sí. Doctor, nos preguntan, ¿cuál es la relevancia del porcentaje de fatiga? Bueno, aquí es importante, hay que tener en cuenta que el índice de fuerza reactiva a la hora de entrenar sí generar un proceso de fatiga, pero esa fatiga es entrenable, en el cual también vamos a tener una resistencia a yo poder entrenar estos tiempos de contacto. Ajá. Entonces, cuando estrena, no puedo exceder más de 60 segundos haciendo saltos continuos, porque ya me va a dar ese umbral crítico que les diga, cae la altura, o sea, disminuye mi tiempo de contacto. Entonces, esta resistencia y este porcentaje es determinado de cada atleta, o sea, no hay uno específico. Entonces, depende mucho del de cómo está entrenado su periodo de transición y su técnica. Entonces, porque normalmente este tiempo de transición se puede modificar, dura muy poquito, o sea, al, a los 50 segundos ya está disminuido tu 50%, o sea, tu capacidad elástica se empieza a disipar en calor. Entonces, por eso las fases de recuperación de este entrenamiento son muy importantes para generar el objetivo que tú quieras, o sea, disminuir los tiempos de contacto o altura. Nos preguntan qué tipo de entrenamiento se aplica para incrementar el índice de fuerza reactiva. El entrenamiento es la pliometría, o sea, es como les decía, el índice de fuerza reactiva nada más es un parámetro una herramienta para nosotros poder controlar nuestro entrenamiento. O sea, puedo saber qué cualidad tiene mi deportista, dónde está y dónde lo quiero llevar. Entonces, dependiendo también de la disciplina deportiva. Entonces, me sirve de, o sea, si el paciente o el atleta estaba lastimado y tenía un índice de fuerza reactiva, no sé, de 2 y rehabilitó 1.3, no tiene la capacidad de regresar a hacer su misma cualidad al 100%. Entonces, también nos sirve como un control. Nos pregunta Paola Nogueira, ¿considera usted que la altitud de la Ciudad de México puede ser un factor para que se modifique ese índice de fuerza reactiva de acuerdo a los baremos que usted toma de referencia?
Sí, claro, porque la altitud va a estar determinada, como son, la mayoría de las fórmulas está determinada, por ejemplo, para determinar la altura y el tiempo de vuelo está determinada por la gravedad, va a estar modificado tanto a nivel del mar como a nivel a la altura de la Ciudad de México. O sea, sí se puede marcar. Entonces, pero eso porque influye el factor gravedad, ¿no? Para calcular los parámetros tanto de altura al tiempo de vuelo. Nos pregunta Arturo Gallo, ¿cuál es la diferencia del resultado de tiempo-reacción sobre el índice de fuerza reactiva en la plataforma Michesevi? Ok. Es que en la plataforma Michesevi tenemos parámetros de tiempo de reacción. Entonces, ese tiempo de reacción es ante un estímulo visual o auditivo. Entonces, eso estás valorando una capacidad cognitiva. Ajá. O sea, ¿cuánto te tardas en reaccionar ante un estímulo visual? Entonces, también puede ser el tiempo de reacción visual, el tiempo de reacción en el cual tú vas a responder ante a un estímulo en el cual va a ser de acuerdo a una reacción simple o a una toma de decisión. Entonces, es otro parámetro que tiene la plataforma de cuadros musculares, o sea, Michesevi, que es el tiempo de reacción visual y auditiva. Y en este caso, dentro de la plataforma, podemos valorar todos los tipos de salto contra squat jump, drop jump. Entonces nosotros ya podemos valorar el tiempo de vuelo y el tiempo de contacto, que es totalmente diferente. Nos pregunta Guadalupe Camacho, de acuerdo a su experiencia, posterior a un proceso de rehabilitación por ruptura de LCA con el procedimiento hueso-tendón-hueso, ¿qué porcentaje se recupera de la fuerza reactiva? ¿Se recupera un 100%? Pues yo de los que he evaluado, los jugadores de fútbol colegial de la universidad, después de un año y medio después de su cirugía y con un buen fortalecimiento, sí recuperan la capacidad de salto, ¿eh? Nos pregunta Juan Herrera, ¿la determinación del tiempo de trabajo y tiempo de fatiga indica la reserva metabólica energética que tiene el deportista? ¿Me podrías repetir la pregunta, perdón? ¿La determinación del tiempo de trabajo y tiempo de fatiga indica la reserva metabólica energética que tiene el deportista? Pues yo creo que aquí va a depender de lo que estemos buscando. Esta respuesta metabólica. Normalmente, como es mucho de esta fuerza reactiva, va a depender del sistema anaeróbico, aláctico. Entonces, depende mucho de la capacidad que tenga de entrenamiento de este sistema energético hacia la respuesta metabólica, pero va de la mano, o sea, el entrenamiento de esta fase, de esta fase de entrenamiento metabólico con el ciclo anaeróbico junto con el entrenamiento de fuerza son lo que los va a determinar. Entonces, no sé si pude responder esa pregunta. Adelante, doctor Felipe. ¿Cerramos, Manuel? Correcto. Bueno, hola, ¿sí me escuchan? Sí. Lo escuchamos. Ok, buenos días, muchísimas tardes, perdón. Muchísimas gracias, doctor Jorge Tresci. Muchísimas gracias por la presentación, muy enriquecedora. Esperemos yo la próxima semana la tengamos ya en las páginas que le mencioné y en el canal de YouTube. Pues, señores, el día de hoy es el día viernes, fue el último ponente, y pues nos vemos la próxima semana, que también tenemos grandes líderes de opinión, como los que hemos estado mostrando, y pues me gustaría que sigan participando para que sigamos teniendo presencia y ganando espacios. Yo les pediría abren su cámara para la fotografía,
que tenemos que realizar. Como ya saben, es lunes, miércoles y viernes la cámara abierta, por favor. Muchísimas gracias. Aprecio mucho su asistencia y a todos les mando un fuerte abrazo virtual y aprecio mucho su participación. Y espero que día a día estas cosas sigan siendo de su agrado y siendo excelente día y buen fin de semana. Gracias, Manuel. Gracias. Buen día.